anda el grupo? Ah, nadie me dio bola, ¿qué? ¿Cómo andan? Pregunté. ¿Vos, Marce, andás bien? ¿Sí? Qué bueno, Marce. ¿Saliste anoche? La dudaste, igual. Iba a decir lo mismo. Porque volví temprano. ¿A qué hora volviste? Eso, bueno. tampoco tan temprano. Yo vi un mensaje de Esteban en el grupo a las 3 y pico de la mañana y dije, este está, para no decir, está en Narnia. ¿Pero qué opinas de tus amigos de la adicción con la droga que tenés? ¿De la qué? De la adicción con la droga que tenés. ¿Yo tengo una adicción con la droga? No. ¿Sí, no? Ah, Franco, sí. ¿Franco, el que anda conmigo? Ese auto que lo llevó, no. Recuerdo como crisis. Pero es verdad igual, bro. Sí, obvio. Le mando mensaje, no sabía. Che, hace un montón no me toca con Fran, boludo. Es que Fran el fin de pasado fue abajo Fue temprano. abajo, porque tenía que jugar a la noche. Exacto. Que se busca algo, ¿no? La verdad que no sé. Gracias. Que viene un mate, se me quedó con eso. Estoy igual. ¿Quién preguntó ayer por vos? ¿Vos preguntaste, Marce, por él, no? Male preguntó por vos. ¿Por qué? Lo mismo me pregunto yo. Mirá que Robson mide 40 metros. No te hagas el pelotudo. No, No te para hagas nada. el pelotudo. Para Vos sos nada. grandote, pero Robson de Añapi te manda nada. Pará, yo con Robson no me meto. La wea, mano Tiene historial ya, Sí, ya sé. a mano con Robson. ¿Cuánto estás, la wea? Estamos hablando Menos de de... 5 segundos. A las piñas. No, mentira, no. Yo... Te mata. No. ¿Vale todo? Vale todo. Y Yo él me también, cuelgo, no, ¿eh? yo me cuelgo. ¿De Puedo qué? decir de él. Yo me tiro y me cuelgo, de Pero verdad. te va a matar, No, boludo. de nada. Te va a Le tengo matar. fe. No hay chance, te mata, boludo. ¿Vos, Esteban? Bueno, me pasa lo mismo. Moriré orgullosamente de pie. De pie, ahí va. Sí. Bueno, por eso te digo. ¿Vos, Marce? Yo depende de cuánto tiempo dure corriendo con los meñiscos rotos para que no me alcance. Está bien. Excelente. ¿Y vos, Chino? No, yo. A ver, yo creo que más tiempo puedo durar porque yo mido igual que él y soy grandote. Pero él me pone 2 y me mata, boludo. Te desmaya, ¿no? Sí, me pone 2 y me mata. A mí me gustaría ver. Yo creo que si lo veo puedo. ¿Al Chino o a Nico? No, ni a Nico. Yo no sé si lo veo le puedo sacar la picha. Yo lo he visto un par de veces y cada día me sorprende más. El Chino tiene... El Chino acá tiene el cinturón negro. Como vos. ¿De qué? De taekwondo. Ah, ¿no era de taekwondo? ¿De qué es? De kung fu. Kung Fu, mirá. Sí, el Chino... joda. Algo tiene que servir eso. Lo que pasa es que el Chino es como el profe Miyagi, pero muerto. Ese cuando... No, sos. ¿Cómo es la historia? ¿Aparece en Kung Fu Panda? No. ¿Qué dijo? ¿Eh? No, Sí. aparece cuando la situación demanda que está complicada No, la sí, el cosa Chino o- sí, el Chino sí. El Chino Ahí va. sí. Tipo, ya está en las últimas, bueno, tengo que actuar. Sí, el Chino sí, aparece en momentos importantes. Ay, two balls. Acá, amigo, joya. Podríamos como poner un premio verde a cada jugador de todo pelota que no revienta la pelota y la pase. No sé, te descontamos 5.000 pesos. No, ¿Sabés que lo hacen? no lo hagas. Ahí está. Oye, lo que. La sacó, no fue Cal. Ay, se fue.
No está la mejor con Robson, yo lo quiero mucho. Che, hablando de colegio, se bajó Diego hoy. Venía para acá y se bajó último momento. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ni idea por qué. ¿Qué tiene que ver colegio con esto? Que Diego no fue al colegio. Diego tiene estudios. Yo lo único que sé Gini. de los estudios de Diego es que estaba intentando por 9ª vez el CDC. ¿Se sabe qué? No sé, de derecho me parece. Mañana somos 5 en paraguayo. Yo también, somos 5 en difunto. Bueno, juntémonos, boludo. Exactamente. ¿A qué hora jugás con difunto? A las 7. Bueno, nos queda ahí de paso, boludo. El tema es que en la vida del difunto está Purela y la J. Es el único inconveniente. O sea, si no tenés ningún coincidir, igual no peleo nada, ¿no? No pasa nada. Descenso, Él es un peleo. comodín, boludo. Juega para todos los equipos. Él es un comodín. ¿Sí? Jugó para Liverpool, Santa Cruz, jugó para... No sé, boludo. Fue para 3 clubes que están en la misma categoría. Así que no pasa nada, che. Pero bueno, eran. Paraguayo está en sexta, Esteban, equipos de claro. poder. Y se quedará ahí eternamente. No, difunto de los equipos de poder es el descendero. Claro. Equipo de poder, imagínate, Santa Cruz, Alavés, Liverpool, Gaby. Y bueno, qué voy a ver. Paraguayo de todo. O sea, que- Yo creo que el que más poder tiene acá... ¿Qué división es esta? Quinta. No digo nada. Buena, Marce, como la de bowling. Tristísimo como la bajaste, Tristísimo. Casi te rompes solo. Lum. Uy, buen saque, boludo. Ah, pensé que era de ellos, acá. Para mí uno de los equipos que más poder tiene acá es Deportivo, sólidos. RS, boludo. RS para mí tiene el que más... Segundo Liverpool. Sí. Depo. El Paraguay para mí se caga solo. Sí, entonces ahí O sea, me pone parece. horarios en los que los jugadores no puede. O sea, Me parece tercero, entonces sólidos. no Sí, sé. Sólido tiene boludo. mucho poder. No sé si tenemos tanto poder, Sólidos tiene mucho poder. Y no voy a dar factos No voy a ni dar datos porque estás grabando. Bueno, igual no se preocupen acá, chicos. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Somos de segunda. No pasa... Bueno, ahora primera. No, ¿Ahora no. primera? Ascendimos a primera, Marce. Así que el culo nos va a quedar como un mandril. Ahí va. ¿En serio? Listo. Me parece que me voy a lesionar. Ah. ¿Qué? No, mentira. Buen pressing. A ver. Veo. Abrí el pie como así como Román. Abrí el pie. Como Román, abrí el pie. ¿Querés el mate, Marce? Hoy sí te traje mate, Marce. Ayer hubo Tere. Boludo, ayer Bruno y Goldsman y Lulo Sí. se tomaron los dos solos todo el tereré, boludo. Ayer. Sí, ayer vine con ellos acá a romper los huevos. Una bronca me dio, tenía ganas de cuando estaba manejando chocar. Pará, es un montón. Una bronca me dieron. Dijo Comí nunca, mate. Dijo nunca nadie. Nunca un tirarlos del auto, nada, chocar. A ver, una pregunta así grupal. ¿Le tiene miedo a la muerte? Sí, le tenemos miedo. ¿Vos tenés miedo a la muerte? Sí. ¿Sí? ¿Vos, Esteban? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Vos, Marce? Yo creo que no. Yo no le tengo miedo a Marce. No, yo no le tengo miedo. El problema es que es inevitable. Exacto. O sea, es inevitable, pero yo no le tengo miedo. Obvio, nadie.
Nadie. Pero no sé, no es algo que me gustaría tampoco. Pero de ahí tengo miedo, no sé. No, yo no tengo miedo a la muerte. Bueno, al final el forro de Gini se hizo pelotudo. Y no trajo mate una vez más. ¿Qué? Gini, ayer me dijo, te llevo mate, no trajo un carajo. Estoy cansado de que los médicos nos mientan. Nos mintieron con el COVID. La Pfizer. Sí, boludo, y nada que Todo el día ver. a las 10 de la noche teníamos que aplaudir por eso. Mal, boludo, ¿te acordás de eso? Por el único que aplaudí yo en pandemia fue Maradona. Ah, tampoco. Era re viejo, Maradona. Gini es maradoniano. ¿Quién? Gini es maradoniano, sí. Es Santi Messi. Antes. Sí, es Santi Messi. Háchenlo. Para mí se lo igual. Oh, boludo, este fin de no puedo estrenar mi visión HD, boludo. Mal, boludo. Me llegaron los lentes de contacto. ¿Y las manos cuando te llegan? Las manos las tuve siempre, imagínate ahora cuando pueda ver, boludo. Es verdad eso, Vos, Marce. ¿O llega? No. No te poder ver y decir, ese de allá es Franco, boludo. Acá, amigo, acá. Bueno, ¿ves? Y no juega con el contacto. Me daba miedo, pero el último tiempo cada vez veo menos y cada vez lo evalúo más. Yo te recomendaría que sí, amigo. Es que yo los hice así. O sea, yo tengo 2.75 y 2.5. Claro, yo tengo 1.65 y 2. Entonces, claro, yo también, me pide a ti, Martín. Ah, tiene Y claro, los sí. dos. Cajitas, Sí, boludo. sí. Y dije, bueno, saco a puro reflejo, pero cada vez veo peor. A la noche veo peor, veo así, saco a puro reflejo. Que no está mal, pero me gustaría poder ver y reaccionar tranquilo y que no sea todo reflejo. Y olvídate, si juego acá no veo nada. A mí, tanto cuando me patean. Ahí le dan Marce. A mí, tanto cuando me patean, no me afecta más. ¿Sabes qué? Cuando Claro. tengo que calcular una pelota que capaz que me veo tapado. Sí. ¿Entendés? No, a mí me recuesta. A mí incluso ya el pegarle, porque yo no veo nada, yo estoy así. No, si no, cuando saco también me dicen, solo Santi, ¿viste? Yo levanto la cabeza y ¿dónde ¿Quién es? está ¿Dónde Santi? estás antes? Sí, boludo. Yo le tiro para arriba, ¿viste? Antes de arrancar, yo a Isaac le digo, levantame la mano y ponete a saltar, porque no te veo. Este fin de iba a poder usar los HD y se suspendió sólidos. Se suspendió. Se suspendió. Nos cagaron. No se suspendió. Nos cagaron. Se asustó el rival. Pidón. Bidón. No, en serio. Es que no podían No el completo. 10, Gaby el 9 Gaby metió esa lata. y prefirieron cancelar. Me di cuenta cuando Gaby me dijo un día antes Sí, podíamos cambiar si el... podíamos jugar el sábado. Y le dije no. Ahora, ¿pero les dieron los puntos o No. A nosotros nos dijeron limpio. Si no te dieron los puntos. No me dieron los puntos, me recagaron mal. Capaz que el equipo del poder es Vidora. Y puede ser, Último boludo. campeón de segunda. Claro. Parece que el que es campeón, ¿entendés? No sé cómo carajo Santa Cruz tiene poder entonces. Pero ganó hace Santa poquito. Cruz ganó la Copa del Rey a nosotros encima. Mirá, nos Hace- iba a Copa alcanzar. del Rey. Perdimos 4-1. No, nosotros estuvimos ahí. Igual fuimos sin nada. Literalmente no jugó nadie que juega de titular, solo yo. ¿No estaba Seba? Cero, bueno, Seba no es. El Sí, Pérez, que es una Santa Cruz llevó todo. El Seba es un agregado. No, un agregado no, Seba es parte del equipo, pero aparte no es un jugador que te marque la diferencia, sino que tiene gol. No es tan Zica y Santi Rodríguez. Seba no es el que te hace los goles.
¿Alguno viene en bici para que tenga, cuando tenga que ir a cargar agua y tenga que ir 7 kilómetros allá adentro? Ah, es un chiste también. Pero mañana, Santi que a veces pasea por allá. Mirá que te carga. Y sí, pero no vuelve más, boludo. Claro, Ir a va a terminar buscar. la jornada y... Sí. ¡Qué golazo, pibe! La que vos quieras, amigo. No seas malo. Por eso no lo jugaste. A ver, depende de lo que vos quieras ganar. Para mí ganar es tipo dentro de los 50 minutos, no por penales. Igual conozco dos tantos de penales de Sergio y Villaló, viste que frita. Me parece que practican los penales la semana. Los pateadores, porque el chino, la vez que lo vi los penales, bueno, Martel, sí, boludo. yo estaba al lado del largo encima así, que pateaba Martel y decía corrito, boludo. El partido de No, mi me da vida. cosa porque durante el partido sacaste todo. El partido de mi vida. Se merece Y encima arranco atajando el primero. Dije, ya está, nuestro. Más no puedo hacer. La concha de tu madre. Primer penal a la mierda. Segundo penal, palo. Vayan exitosos a la concha de su madre. Las estadísticas marcan de que Solio en las últimas 3 competencias que ha tenido ha quedado afuera por penales. Así que hay que cambiar cositas ahí. Hay que intentar definirlo. El DT fue Gago. Así que ahora más voy a hacer. ¿Gallardo elige quién le pega los penales? Gallardo, ¿Qué hace Gallardo en River Gallardo ahora? actualmente está eligiendo el geriátrico. No, dale. No, pará. Sí. Bueno, voy a hacer algún DT que elija los pateadores. Y los jugadores los dirige. Lo dije. Ah, De por eso trae a Galarza. Sí, la cuarta. yo ayer estaba hablando con un amigo y le pregunto, hace un montón no. Pero Castaño había empezado bien, amigo. Después se empezó a buguear. Amigo, Andrés Craneviter. Pereira Trajeron una Pula Palmeiras por Craneviter, 10 boludo. palos. ¿Cómo es que te gastas 14 por Castaño si Andrés Pereira vale 10? Y hay un kiosquito ahí. Sí, obvio, lo mismo con Galarza, Fonda. Igual yo lo banco, el chabón corre. Sí, bueno, pero todo Después lo tiene que tenés a correr, la amigo. Borjita, querido. Pobre Borja, amigo. Justo ayer estaba hablando con un amigo que es de River y le digo, che, que no hablábamos un montón, y le digo, che, amigo, ¿a quién estás puteando en River? A todos me tira. No, pero tenés que elegir a uno, le digo, no vale todos. Si es que eligió uno, elijo a Salas. Rescatable. No. Yo dije, boludo, es el mejor que tiene River, ¿qué onda? ¿Cómo es? Y el chabón me dijo, y muy complicado, empezaría por el técnico. Y le digo, bueno, pero escúchame, jugadores. Y me tira Galarza. Yo pensé que iba a elegir a Borja. Pero es verdad, Galarza no juega, o sea, ¿cómo explica alguien que no juega? Pero cuando entra, amigo, no da un pase. Parece Isaac en sus peores momentos. Ah, este partido. Ahí va Isaac. Ah. ¿Qué pasó? Qué bueno, por fin estrenamos camiseta mañana. Bueno, en realidad no digo nada. Todavía no digas no estar ahí. Hasta 2 horas antes no voy a decir nada. Estando ahí, O sea, cuando lo veas entrar por en la cancha, ahí. Claro, cuando esté el rival Exacto. en la cancha, recién ahí decirlo.
no sé en qué posición va Paragua, pero venía a ganar 3 partidos, 3-0, o sea, Y hasta hace poco estaba cuarto. viene muy bien Paragua. No sé qué equipo hace 9 goles en 3 partidos. Una cosa de loco. Y que no le conviertan. Y no convierte. 9 goles totalmente a favor. Pero por supuesto. Los goles después del escritorio. Jean. Creo que se había llama. uno, creo que había uno. Jean tiene 9 goles. Creo que había uno de Diego. Sí. Jean 9 goles. Metió 3 goles en uno de esos partidos. ¿Cómo te perdió? ¿Pero te está tomando alguna pastillita o algo? Sí. Perdón, gotas. ¿Pero tenés hace mucho o te agarro hoy? ¿Sí? Esto tiene pinta de despeje. Y el arquero está adelantado, ¿eh? Yo le pego. Yo también le pegaba. Y él hace esto. La apertura. Bien, el arquero. Acá está el Salpi. Qué partidito ayer Lugano con Coso, Estuvo bueno, me gustó. El 10 estuvo. ¿Cómo se llama? Ay, no sé el nombre. Tatu. ¿Cómo se llama? Tatu. Tatu. Tatu le digo Fabián. Gini te llega a pedir un mate. Le digo que no. Le decís que no. No hay más agua, le digo. ¿Qué pasó? Porque me mintió. Me dijo que iba a traer él ayer. Ah, Fresco hoy, ¿no? Guay. Cancha del fondo. Están jugando otro torneo. No, tranqui, pero son para estar nada más. Después de ese, terminan eso Y arrancan. Boom. Toma el mate, sí. te consigo. Sí, ya está muy frío. Vale, con el lado. Golem. Sí. Yo descubrí hace un tiempo la droga de Exalergin, unas gotitas que te salvan la vida, pero no sé, creo que había leído que te acostumbrada, tipo si no lo usás, te estás acostumbrado. Y la dejé un tiempo, normalicé, pero un día que estaba todo, que la tengo que usar y caí de nuevo en la mente. ¿Sabes por qué me pasa eso? No, se le fue, boludo. No, no. Yo soy arquero. David que me lo Sí. Oye, sin helado. Solo si tanto, viste, me cae.
No pude encontrar, pero la saqué. Mi trabajo es desviar el balón. Ponele que estuve una semana así sin usarlo, me quería morir y me... Muy bien, no trajeron pechera de colores, no azul. Y se avivaron ahora. Así me quedaron allá. Y después de que hayamos puteado a medio todo pelota. Viene el arquero, boludo. ¿Qué pasa, el tobillo? Sí. Era la de Mejía. Sí. ¿Hay tres? Son las 10 también las 9 y... Qué buen saque, boludo. Vamos, Rita. Tiro libre para Fulete, a ver si alguien nos mueve acá. La mato. Ah, muy bien. El chico estaba al lado, hubiese sido genial que lo haga mierda. No, mentira, me quedé sin arquero, no dije nada. ¿Cómo que no, boludo? Son fuertes los pibes, boludo. Todo bien que sea la roca, pero pará. Una debilidad tenés que tener. No vale la comida. La realidad, A la mañana nos vinieron a pedir que... chiste malo, chiste malo. Toma. Yo la paso, yo la paso. Está cerrado por eso, porque ahí dicen que lo rompieron todo, que la barra rompió todo el bar, no sé qué. No sé si lo rompieron todo, pero está cerrado por eso. Me vienen a pedir varias veces que vaya acá. Cuidado. ¿Había uno de bar con otra casaca? ¿Había uno de bar con otra No sé qué pasó, no dijeron. No, dijeron que estaba la barra, que había habido problemas hoy ya, que estaban muy estrictos con eso. Creo que ahora ya está, pero bueno, es raro que eso, pero sí puede pasar. Tengo una repregunta ahora del tercer grupal. Digo, las canchas. las canchas. Y no me la decís, que hoy son muy estrictos con ese tema. Bueno, una vez a uno de los pibes, no me acuerdo qué equipo era, Viene el arquero. sacaron Uy. Muy bien, Esteban. Sí, ¿no? Como que no le pican antes. Sí, divididos. Divididos. ¿Sabes que me suena cancha del fondo la última? Divididos, sí. Perfecto, de una. Las cosas me gustan más. Dale. Al fondo entonces. Cuando terminan ellos, entramos nosotros. Listo. Che, tengo una pregunta grupal, un poco falopa la posta.
Muy tajas las preguntas falopas. No se me cae una. Escuchen. No hace falta ser fan, ¿sí? Es simplemente. Pará, porque estaba viendo que mierda decía Cristian. Es simplemente conocer la serie o el anime. Si ustedes estuviesen, salvo el chino, que ya sabemos todos, si ustedes tuviesen que definirse como un personaje de Dragon Ball Z, ¿con cuál? Hijo de puta la concha. ¿Cómo es más que obvio quién es? ¿Con cuál? de mierda. O Yashirobe, te digo. Mr. Popo. A ver, vos quién sería, ¿no? Yo, El gran Kaiosama, el gordo. pero pará, yo estoy pensando igual también, ¿eh? Yo estoy pensando. Yo creo que sería. Freezer. Enano y fuerte. No me lo esperaba para nada. Voy a llorar, boludo. Fue buenísima. Pasa atrás. Pasa atrás. Hizo así. Estuvo increíble. Excelente. Bien, bien, Esteban. Hace un montón no lloraba. La última vez que lloré fue en el 2007. Bueno. Ok, Freezer. ¿Vos, Chino? Yo. Y yo puedo decir Majin Buu, a golpe Majin Buu. Majin Buu. Ok. Sí, porque es el único que nunca lo derrotaron. El más fuerte. Está bien. Y que le gusta comer. Ok, está bien. Banco. Vos podrías hacerlo. Yo creo que sería... Yashirobe. Sí, podría ser Yashirobe. No, no. Satán, que se cree recreído. No, no, pero no. Sos Satán, boludo. que se cree bueno y no lo es. No, pero pará, encima es mentiroso, yo no miento. Uy. ¿Cómo que no mentís? No, boludo, yo no miento. A vos no te Claro, miento. vos ocultás la verdad. ¿Pero ocultar es mentir? No. No, no. Ocultar la verdad. Ocultar. ¿Y vos ocultás mentiras? Me mató. ¿Ocultar es mentir? ¿Qué opinan, chat? Yo creo que sería Yashiro, ¿sabes quién? Dodoria. ¿Vos, Ginny? ¿Qué personaje de Dragon Ball pensás que sos? ¿El chino es Majin Buu? No. ¿Qué dijo? Un capítulo. Lo poco que me caía bien. Conozco los personajes, porque mis amigos lo veían, pero hasta ahí llega mi información. No, lo poquito que me caías bien, boludo, acabas de frenarlo todo. ¿Eh? Sé que la trama general es que son tipos megapoderosos que buscan las esferas del dragón para revivir amigos y que hay algunos que son como de otro planeta, ¿no? Que Bien, son como, bien. Está bien. que no sé si tipo spawnieron acá o si tipo tenían una nave que los trajo, esa parte no la tengo. Y sé que Krillin en un momento se muere. En varios. Ok, bien. A 2 capítulos. Bien. Ok, entonces no. Hay uno medio violeta que es malo. ¿Ves? Krillin también. Esteban. 30 años más. No, pero ahora la inflar y que tire todo. O sea, no estaba en llanta. El otro día, boludo, era el último partido acá. Y la novia de un chico estaba jugando.
está subiendo, ¿viste? Voy a dejar el auto ahí pegado de la cancha 1 y lo dejó en contacto. No lo podían arrancar en segunda porque era automático. Nadie no se dio cuenta, no sabía. Era guachín, tenía 18 años. Dime tú. ¿Tenés mucho frío? De última tirada del campeonato. Ah, no. Yo tengo una campera. No, pero Arranca tú. Anda, mía. Sí. Jugaron a tipo 4 o 5 de la tarde y Siguen ahí. No, son benditos. Te puedo robar. Recién te juro que mentiras es de DRF. Bocha, Marcel. No, lo que atajó el arquero de. Pedile esa. Acá. Gracias. No, el arquero de la taja resaltada, boludo. Arca de Noé. 3-1. Ya no anoté los goles a cosa. Lo cargaron, pero no sabía cómo cargaron. Me estaba cargando para mandar al equipo de la ¿A qué hizo golazo? No, me puteó a mí que hizo los goles. Debe ser eso. Sí. No. Mi día. Tranqui, un paja hoy. No. Qué buena 8.
Qué bueno. Buffet cerrado. No, ¿en serio? Pelota, Marce. Al pedo. ¿Qué fuiste cuando lo dije, boludo? Yo lo dije, estaba cerrado. La escuché tu madre. Es una mierda este lugar. Igual me estaba remando. Está cerrado por el técnico allí recién, ¿no? Ah, entonces que no hay nadie trabajando en este complejo. Ah, la cortina baja de lana quedaron así, boludo. Cosa que duró media hora claramente. Duró un partido y después se cerró todo. Sí, pero eso lo tenés que poner como regla. Es regla, hay carteles, pero es la hora. El 12. Todo pelota. O el 11, Si hace platense no puede llevar. Que sea ¡Ay! lo obliguen a hacer tirar, como viste. Como se dice bien, No, sí, se lo sonó.
Venga ya, vos, Bruno, Dino.